La psicología de un adicto. Hay momentos en los que, incluso rodeado de cosas o personas, la mente parece perdida en busca de algo que no logra nombrar. Es como una sed que no se sacia, una inquietud que insiste en permanecer. No importa lo que se haga, el vacío regresa, a veces más grande, a veces más silencioso, pero siempre está ahí. En esos instantes, muchos recurren a distracciones. Una sustancia, un comportamiento, incluso la idea de que acumular más dinero o logros podría llenar ese vacío. Pero, ¿y si esa búsqueda estuviera señalando algo mucho más profundo? Carl Jung veía la adicción como un grito silencioso, un intento de calmar el caos interno que nadie más puede ver. Por fuera, todo puede parecer normal, incluso funcional. Pero, por dentro, las sensaciones de estar atrapado en un ciclo que no tiene sentido, como si una parte de uno mismo hubiera sido abandonada. Para él, la adicción es más que un hábito. Es un reflejo directo de un conflicto interno. No se trata de lo que se consume o se hace compulsivamente, sino de aquello que se intenta evitar, y que lleva a alguien a este punto. Muchas veces, el problema no es lo que es visible, sino lo que está escondido, como el peso de un pasado que nunca fue resuelto o el eco de decisiones que parecían ser las únicas posibles. Jung llamaba a esto la lucha entre el ego y el inconsciente. El ego intenta mantener el control, convenciendo a la persona de que todo está bajo control, mientras el inconsciente envía señales de que hay algo mucho más grande en juego. La adicción, en este contexto, surge como una especie de solución temporal, una forma de escapar de aquello que parece insoportable. La verdad es que, cuando uno está atrapado en este ciclo, es difícil percibir lo que realmente está sucediendo. Parece que el problema es externo, el trabajo que consume demasiado, las finanzas que nunca parecen suficientes, las relaciones complicadas. Pero, a los ojos de Jung, estos problemas son solo el reflejo de una desconexión más profunda. El ego cree que está solo en esta batalla, mientras que la esencia, o el self, como Jung lo llamaba, intenta hacerse oír de otras maneras, generalmente a través del sufrimiento. Imagina a alguien intentando simplificar su vida, organizando todo a su alrededor, pero sin darse cuenta de que el verdadero caos está en su interior. No importa cuánto se arregle la superficie, el malestar persiste. El adicto es, muchas veces, esa persona, alguien que, desesperadamente, intenta encontrar alivio en el mundo externo para un dolor que solo puede resolverse en su interior. Y ese alivio, por más que funcione por un tiempo, nunca es suficiente, porque no trata la causa, solo los síntomas. En este sentido, la adicción no es solo una debilidad o falta de autocontrol, como muchos podrían pensar. Es, en realidad, un intento de superar algo mayor, algo que, muchas veces, ni siquiera la propia persona entiende completamente. Jung creía que, detrás de cada comportamiento compulsivo, había un deseo de trascendencia, una búsqueda inconsciente de sentido y propósito. Pero, al buscar respuestas en cosas externas, el ciclo se refuerza y el vacío parece crecer aún más. Esta perspectiva arroja una luz diferente sobre la cuestión. No se trata de condenar o juzgar a quien está atrapado en estos comportamientos, sino de entender que son señales de que algo necesita ser enfrentado. Es como si la adicción fuera un mensaje, un recordatorio constante de que hay un camino por explorar. Y ese camino comienza, inevitablemente, mirando hacia adentro. No es un proceso fácil, pero es la única forma de empezar a romper el ciclo. El vacío espiritual y el dolor del adicto. Cuando se habla de vacío, muchas personas inmediatamente imaginan una sensación pasajera, como esa tristeza que viene y va. Pero el vacío espiritual que Jung describía es diferente. Es profundo, persistente y casi invisible para quien lo siente. No es algo que se resuelve con un fin de semana de descanso o con una conquista material. Al contrario, cuanto más se intenta llenarlo con cosas externas, más evidente se vuelve. Este vacío, para el adicto, es como una herida abierta. Incluso sin darse cuenta, intenta aliviarlo con comportamientos que prometen consuelo inmediato, pero que en realidad solo agravan el dolor. Para Carl Jung, la adicción es un intento de anestesiar ese dolor espiritual. No es una debilidad, sino una búsqueda desesperada de alivio. Cuando el ego, esa parte de nosotros que intenta controlar todo, pierde la conexión con el self, nuestra esencia más profunda, surge la sensación de que algo falta. Y ese algo no puede ser comprado ni conquistado, porque es mucho más esencial. Imagina a alguien en un barco a la deriva, remando sin rumbo. El adicto está en esa posición, remando contra la corriente, sin darse cuenta de que está cada vez más lejos de la costa. Sin embargo, este vacío no surge de la nada. Es el resultado de años de desconexión, con la propia esencia, con los demás,
con algo más grande que uno mismo. Para muchas personas, aparece como reflejo de una sociedad que valora más el tener que el ser. Desde pequeños, nos enseñan que la felicidad está en alcanzar objetivos externos, como el éxito financiero o el reconocimiento, pero rara vez nos animan a mirar hacia adentro. Y cuando las promesas de satisfacción externa fallan, el vacío espiritual sale a la superficie, trayendo consigo el dolor que el adicto intenta evitar a toda costa. Un ejemplo claro de esto está en la forma en que se manifiesta la adicción. No aparece de la nada. Muchas veces, es una respuesta directa a un dolor emocional o a un trauma que nunca se enfrentó. Piensa en alguien que recurre al alcohol para olvidar una relación fallida o al consumo exagerado como forma de lidiar con el estrés laboral. Estos comportamientos, en el fondo, no tienen que ver con el objeto de la adicción. Tienen que ver con el dolor que está siendo silenciado. Pero el silencio, como decía Jung, nunca es la solución. Solo hace que el inconsciente encuentre otras formas de manifestarse. Para entender este vacío espiritual, es necesario cambiar el enfoque. En lugar de preguntar, ¿por qué no puedo dejar este comportamiento? Tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué estoy tratando de evitar? Muchas veces, la respuesta está en las pequeñas cosas del día a día. Esa sensación de soledad, el miedo de no ser suficiente, la presión constante por la perfección. Cuando el ego se desconecta del self, estas emociones ganan fuerza y hacen que el adicto busque alivio donde sea posible, aunque sea temporal. Y no se trata solo de huir del dolor. También es una búsqueda de sentido. Jung creía que, en el fondo, todos tenemos una necesidad de propósito, algo que nos conecte con una realidad mayor. Para el adicto, el problema es que esa búsqueda termina siendo dirigida hacia el exterior, cuando debería comenzar en el interior. Piensa en la persona que gasta más de lo que puede para sentir una alegría momentánea, o en quienes se sumergen en adicciones para escapar de la monotonía. La búsqueda es legítima. El problema es que el camino elegido no conduce a la verdadera solución. Pero ¿cómo salir de este ciclo? Jung señalaba la necesidad de reconexión con el self, lo que puede parecer algo abstracto, pero en la práctica se trata de aprender a escucharse a uno mismo. Para algunos, esto puede significar adoptar prácticas como la meditación o la contemplación, mientras que otros pueden comenzar simplemente escribiendo sobre sus emociones en un cuaderno. Lo importante es reconocer que el vacío espiritual no es algo que se resuelve de la noche a la mañana, sino una invitación a un viaje de autodescubrimiento. Y aquí es donde comienza el cambio. Darse cuenta de que la adicción no es un enemigo, sino una señal de que algo necesita atención. Es una oportunidad de mirar el dolor no como una carga, sino como una guía. Al hacerlo, el adicto comienza a reconectarse con lo que realmente importa, consigo mismo, con los demás y con algo más grande. Pero, ¿qué sucede cuando se da el primer paso en esta dirección? Es ahí donde el papel del inconsciente se vuelve fundamental. El papel del inconsciente en el ciclo de la adicción. Para Carl Jung, el inconsciente es como un vasto océano que guarda todo aquello que la mente consciente no puede procesar o prefiere ignorar. Traumas, miedos, deseos reprimidos e incluso aspectos de nuestra personalidad que no queremos reconocer quedan escondidos en este espacio profundo. El problema es que, aunque estén ocultos, estos contenidos siguen influyendo en nuestras acciones, muchas veces de formas que no comprendemos. La adicción, en este contexto, surge como un reflejo del inconsciente intentando manifestarse. Es como una corriente subterránea que, si se ignora, puede arrastrarnos lejos de nosotros mismos. Una de las ideas centrales de Jung es el concepto de la sombra, que representa todos los aspectos que rechazamos o reprimimos en nuestra personalidad. Sin embargo, esta sombra no desaparece, simplemente encuentra otras formas de expresarse. Para el adicto, el comportamiento compulsivo puede ser una de estas formas. Es como si la sombra estuviera diciendo, mírame, reconoce lo que está escondido. Pero, en lugar de escuchar, muchas veces preferimos silenciar esa voz, buscando distracciones externas que, al final, solo refuerzan el ciclo de la adicción. Imagina a una persona que creció escuchando que nunca sería suficiente, que siempre tendría que demostrar su valor. Ese sentimiento de insuficiencia, si no se enfrenta, puede ser empujado al inconsciente, donde se transforma en un peso constante. En el día a día, esta persona puede empezar a buscar formas de aliviar ese dolor, ya sea con trabajo excesivo, compras compulsivas o incluso el uso de sustancias. No se da cuenta, pero está intentando llenar un vacío creado por algo que tal vez ni recuerde conscientemente. En este caso, el inconsciente está al mando. Jung también nos advierte sobre la importancia de reconocer los patrones que se repiten en nuestra vida. Muchas veces, estos patrones son la clave para entender lo que el inconsciente está intentando decirnos.
Si la adicción parece surgir en momentos específicos, como después de un rechazo o durante periodos de estrés, esto puede ser una señal de que algo más profundo está sucediendo. Reconocer estos patrones es el primer paso para romper el ciclo. Una práctica útil aquí sería llevar un diario, anotando pensamientos, sentimientos y desencadenantes a lo largo del día. Con el tiempo, empiezan a emerger patrones sutiles. Otro punto esencial es que el inconsciente no es maligno ni algo a lo que se deba temer. Por el contrario, Jung lo veía como una fuente de sabiduría y sanación, siempre que estuviéramos dispuestos a escuchar. El problema es que, en el ajetreo de la vida moderna, rara vez damos espacio para este tipo de reflexión. Siempre estamos ocupados, distraídos, intentando superar desafíos externos mientras los internos son descuidados. Para el adicto, esta desconexión puede ser especialmente peligrosa, porque cuanto más se ignora el inconsciente, más se encuentra formas destructivas de manifestarse. Un ejemplo práctico de esto es el uso de los sueños como herramienta para explorar el inconsciente. Jung creía que los sueños son mensajes directos de la mente inconsciente, ofreciendo pistas sobre lo que está desequilibrado. Un adicto puede, por ejemplo, soñar con situaciones de pérdida o encarcelamiento que simbolizan el estado en el que se encuentra. Anotar los sueños al despertar y reflexionar sobre sus significados puede ser un excelente punto de partida para comprender lo que se está reprimiendo. Sin embargo, reconocer la influencia del inconsciente no es suficiente. Es necesario actuar. Jung defendía que la integración de los contenidos inconscientes, es decir, sacar a la luz aquello que está oculto, es esencial para la sanación. Esto puede lograrse a través de la terapia, especialmente enfoques que trabajen con análisis profundo, pero también con prácticas cotidianas como la meditación y la introspección. Lo importante es crear momentos de pausa en los que se pueda reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo en el interior, sin juicios. Cuando el adicto comienza a explorar el inconsciente, descubre que la adicción no es el verdadero enemigo, sino un síntoma de algo más grande. Este viaje de autoconocimiento, aunque desafiante, ofrece una oportunidad única de transformación. Y aquí es donde comienza el cambio. Al buscar trascendencia y propósito, es posible romper el ciclo y encontrar un camino más saludable. Pero, ¿cómo dirigir esta búsqueda de forma práctica y significativa? Es lo que Jung exploraba en su visión de la adicción como un llamado a la trascendencia. La adicción como una búsqueda de trascendencia. Carl Jung creía que, detrás de toda adicción, hay una verdad oculta. En su esencia, es una búsqueda de algo más grande que lo material, algo que trasciende el vacío y el dolor de la existencia. La adicción no es solo un intento de escapar de una realidad difícil. Es un reflejo de un deseo profundo e inconsciente de encontrar significado. El adicto, incluso sin darse cuenta, está buscando trascendencia, una conexión que le haga sentirse parte de algo mayor, que dé propósito a su existencia. Es como si, en el fondo, la adicción fuera un grito de auxilio del alma. Pero el problema es que, en ese llamado, muchas veces se busca en el lugar equivocado. Para entender esto, es importante observar cómo la adicción ofrece, aunque de forma temporal e ilusoria, aquello que parece faltar en la vida del individuo. Para algunos, el alivio viene en forma de euforia que anestesia los dolores emocionales. Para otros, es una sensación de control o pertenencia, como si por un instante la confusión interna se resolviera. Sin embargo, esa paz es como un castillo de arena, frágil, inestable y rápidamente arrasado por la próxima ola de insatisfacción. Es un ciclo de expectativa y frustración que solo refuerza el vacío que se pretendía llenar. Un ejemplo clásico de esta dinámica se encuentra en la obsesión por el dinero y el éxito. Muchas personas creen que, al acumular bienes materiales o alcanzar una posición destacada, finalmente se sentirán completas. Pero, al lograr estas metas, lo que encuentran es una satisfacción pasajera, seguida por el mismo vacío de antes. Esto sucede porque la búsqueda de trascendencia nunca puede satisfacerse con cosas externas. Jung entendía que lo que realmente buscamos es la reconexión con el self, esa parte de nosotros que trasciende el ego y nos conecta con nuestro propósito más profundo. Sin embargo, el problema es que esta búsqueda suele dirigirse hacia afuera, cuando el verdadero camino está dentro. Jung nos recuerda que la trascendencia no proviene del acúmulo de objetos ni de la repetición de comportamientos compulsivos, sino del proceso de autoconocimiento. Hace falta valentía para mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué es lo que realmente me falta? ¿Qué espero encontrar en todo eso que estoy buscando afuera? Estas preguntas, aunque difíciles, son el primer paso para romper el ciclo de dependencia y empezar a construir una vida más significativa. Para quienes lidian con la adicción, uno de los mayores desafíos es reemplazar el comportamiento destructivo por prácticas que aporten verdadero significado. Aquí,
Jung ofrecía un camino práctico: la creatividad, la espiritualidad y la búsqueda de propósito. El arte, por ejemplo, puede ser una forma poderosa de explorar el inconsciente y dar voz a lo que está reprimido. Escribir, pintar, tocar un instrumento, todas estas actividades crean un espacio para que el alma se exprese. De igual manera, prácticas como la meditación o el yoga ayudan a silenciar la mente y a crear un sentido de conexión entre el cuerpo y el espíritu. La espiritualidad también desempeña un papel central en este proceso. Para Jung, no se trata necesariamente de seguir una religión, sino de encontrar algo que conecte al individuo con una realidad mayor que él mismo. Puede ser la contemplación de la naturaleza, el estudio de la filosofía o el involucrarse en una causa que tenga un impacto positivo en otras personas. Un ejemplo de esto es el trabajo voluntario, que no solo beneficia a quienes reciben ayuda, sino que también ofrece a voluntario un sentido de propósito y conexión que ninguna forma de adicción puede proporcionar. La historia de Bill W., fundador de Alcohólicos Anónimos, ilustra bien este punto. Inspirado por las ideas de Jung, Bill W. se dio cuenta de que la recuperación solo sería posible cuando el individuo reconociera la necesidad de conectarse con algo más allá del ego. Incorporó esta visión al programa de los 12 Pasos, que hasta hoy ha ayudado a millones de personas a transformar sus vidas. El éxito de este programa no radica solo en alcanzar la sobriedad, sino en el cambio profundo de perspectiva que promueve, ayudando a las personas a encontrar un nuevo sentido para sus vidas. Pero, ¿cómo aplicar esto en la práctica, en el día a día? Para empezar, es importante identificar los desencadenantes que conducen al comportamiento compulsivo. Tal vez sea la soledad, el estrés o la sensación de insuficiencia. Reconocer estos desencadenantes es el primer paso para reemplazarlos por algo más constructivo. Por ejemplo, en lugar de buscar alivio inmediato en un comportamiento destructivo, ¿por qué no probar una actividad que promueva el autoconocimiento? Escribir sobre los sentimientos, practicar ejercicios físicos o simplemente pasar un tiempo en silencio pueden ser formas simples pero poderosas de crear un nuevo espacio para la reflexión y el crecimiento. Cuando el adicto comienza a dirigir su energía hacia prácticas que fomenten el desarrollo personal y la trascendencia, descubre que lo que antes parecía una carga insoportable es, en realidad, una oportunidad de transformación. La adicción deja de verse como un fracaso y comienza a entenderse como una invitación para explorar las profundidades del alma. Este viaje, aunque desafiante, puede ser una de las experiencias más liberadoras y enriquecedoras de la vida. Y es aquí donde comienza la verdadera sanación, en la disposición de enfrentar el dolor como una puerta de entrada para la reconexión consigo mismo, con los demás y con algo mayor. Pero ¿qué sucede cuando este ciclo comienza a romperse? Es en este punto donde la adicción deja de ser una sentencia y se convierte en una oportunidad de renacimiento. Este renacimiento, sin embargo, depende de la capacidad de mirar la adicción como una oportunidad de transformación, algo que exploraremos al hablar sobre la sanación como un proceso de integración y crecimiento. La adicción como una oportunidad de transformación. Cuando Jung observaba la adicción, no la veía como una debilidad, sino como una señal de que algo profundo necesitaba ser enfrentado. Veía en el dolor del adicto una invitación a la transformación, un llamado a mirar hacia adentro y encontrar respuestas que no están en la superficie. Esto no significa que el proceso sea fácil. Al contrario, el camino para superar la adicción exige coraje, paciencia y una buena dosis de autocompasión. Pero es precisamente en este esfuerzo donde reside la oportunidad de transformación, la posibilidad de reescribir la propia historia. El dolor que la adicción causa no es solo sufrimiento, también es una guía. Es como si el inconsciente, que a menudo es ignorado, intentara comunicarse. El comportamiento compulsivo, en realidad, es un intento de aliviar ese dolor, de resolver un conflicto interno que aún no ha sido comprendido. Cuando alguien comienza a explorar estas señales y a mirar lo que está detrás de la adicción, descubre que esta puede ser una de las herramientas más poderosas para el autoconocimiento. Jung decía que todo sufrimiento lleva un mensaje y que, al comprenderlo, el dolor puede transformarse en aprendizaje. Para convertir la adicción en crecimiento personal, es fundamental dar pequeños pasos en la dirección correcta. Todo comienza con algo simple: reconocer que la adicción no define quién eres. No eres tu comportamiento compulsivo, y tu esencia va mucho más allá de eso. Identificar este punto ya es liberador. A partir de ahí, el siguiente paso es buscar formas de reconectarte con lo que realmente importa, ya sea a través de la terapia, prácticas como la meditación o incluso actividades que traigan alegría y significado, como leer buenos libros o estar en contacto con la naturaleza. El camino de transformación también implica entender que la adicción no tiene que enfrentarse en soledad. Muchas veces, el peso del aislamiento es lo que hace que el ciclo sea aún más difícil de romper.
Buscar ayuda, ya sea en grupos de apoyo, con amigos de confianza o profesionales capacitados, puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, un adicto que comienza a asistir regularmente a encuentros en comunidades como Alcohólicos Anónimos descubre que hay fuerza en la vulnerabilidad compartida. Es en ese intercambio de experiencias donde se da cuenta de que no está solo y que la superación es posible. Además, es importante desarrollar una nueva relación con el propio dolor. En lugar de huir de él, como la adicción frecuentemente nos lleva a hacer, Jung proponía algo revolucionario: enfrentar el malestar de frente, comprenderlo y, eventualmente, transformarlo en fuerza. Esto puede hacerse, por ejemplo, escribiendo sobre los propios sentimientos, reflexionando sobre patrones de comportamiento o incluso explorando la propia espiritualidad. La clave aquí es no tratar el sufrimiento como un enemigo, sino como una oportunidad de crecimiento. Para quienes están comenzando este camino, es esencial recordar que el proceso de transformación no es lineal. Habrá días más difíciles y otros más fáciles, y eso es parte del viaje. Lo importante es no rendirse. Cada pequeño progreso, una reflexión más profunda, un desencadenante identificado, un comportamiento consciente que sustituye al compulsivo, es un paso hacia una vida más plena y equilibrada. Y, poco a poco, lo que antes parecía una prisión comienza a convertirse en libertad. Jung también nos enseña que superar una adicción no significa simplemente dejar de hacer algo, sino crear una nueva forma de vivir. Cuando la persona comienza a integrar lo que estaba reprimido, a reconocer su sombra y a reconectarse con el self, descubre que la vida puede tener mucho más significado de lo que imaginaba. Este proceso no solo libera del comportamiento compulsivo, sino que también abre espacio para una existencia más auténtica, donde el adicto deja de ser definido por el dolor y pasa a ser guiado por un propósito. Al final, la adicción puede ser una de las experiencias más transformadoras de la vida. Nos obliga a mirar lo que normalmente ignoramos, a enfrentar nuestras vulnerabilidades y a buscar un sentido más profundo para la existencia. Y cuando este proceso comienza, las posibilidades de crecimiento personal son infinitas. Pero, ¿y después? ¿Qué hacer con este conocimiento, esta nueva visión de uno mismo y de la vida? Esa es la pregunta que nos lleva a reflexionar sobre cómo aplicar todos estos cambios en el día a día, convirtiendo el aprendizaje en acción y la filosofía en práctica. Lidiar con la adicción no es fácil, pero entender las raíces psicológicas detrás de ella ya es un gran paso hacia la transformación. Y hablando de transformación, ¿te has detenido a pensar que, muchas veces, no es la pereza lo que nos impide actuar, sino la falta de dirección? Parece que todo está conectado, ¿verdad? Te dejé en la pantalla final un vídeo llamado No es pereza, es falta de dirección, donde descubrirás cómo la claridad de propósito puede cambiar por completo tu camino. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.